Hoy vamos a hablar de algo que está pasando, una especie de criba silenciosa, pero implacable, que está afectando a muchísimos profesionales justo en el ecuador de su carrera, cuando más experiencia acumulan. Esta frase de un trabajador real al que despidieron lo resume todo. Es que es el coste humano de esta tendencia. No hablamos de números, hablamos de la vida de una persona, de 2 décadas de dedicación que de repente se esfuman. Vale, vamos a meternos de lleno en esto, porque es fundamental entender que no estamos hablando de casos aislados o de fracasos personales. No, estamos ante un fenómeno económico a gran escala que de hecho ya tiene nombre. El término es Trunknieni, y aunque nació en China, la realidad que describe es completamente global. Se refiere a ese punto de inflexión, ¿sabes?, entre los 30 y los 45 años, en el que la estabilidad laboral que dabas por sentada se vuelve increíblemente frágil. Y lo que hace que esta etapa sea tan delicada es que las responsabilidades suelen ser máximas. Una hipoteca, los hijos, a lo mejor los padres que ya son mayores. Perder el trabajo en ese momento no es un simple bache. Puede ser un verdadero terremoto. Pero para entender de verdad el impacto de todo esto, lo mejor es pasar del concepto a una historia concreta, una que ilustra a la perfección esta dinámica tan cruel. Pensemos en la historia de un operario de una fábrica de zapatos. Un hombre que dedicó toda su vida adulta a ser el mejor en su oficio, a ser de hecho una pieza fundamental de su empresa. 20 años. Paremos un segundo a pensar qué significa eso. Es toda una vida profesional entregada a una única compañía, construyendo algo con lealtad, con esfuerzo diario. Y de un día para otro todo eso se reduce a una simple y fría ecuación de negocio. La lealtad, la experiencia, se dan de bruces con una nueva lógica donde lo único que parece importar es la velocidad y el coste. Es que aquí está la cruda comparación que hacen muchas empresas. A un lado tienes la experiencia, la dedicación y el saber hacer. Y al otro, un coste menor y más rapidez. Y por desgracia, ya sabemos hacia dónde se inclina la balanza cada vez más a menudo. Pero ojo, que nadie piense que esto es solo un problema de la industria o del trabajo manual. Para nada. Para ver cómo se repite en oficinas, en empresas tecnológicas, solo hay que ver el caso de Cao Chi-Lui, un personaje de ficción que en realidad representa a miles de personas. O sea, hablamos de un ingeniero brillante que hizo ganar muchísimo dinero a su empresa, que se dejó la salud en el camino. Y a pesar de todo, lo descartaron con los mismos argumentos. Demasiado mayor, demasiado caro. Su historia demuestra que ningún sector es inmune. La experiencia por sí sola ya no es garantía de nada. Y ahora, hablemos de las consecuencias. Porque perder el trabajo en esta fase de la vida va mucho más allá del dinero que dejas de ingresar. Para muchísima gente, el trabajo es una parte central de su identidad. Es lo que hacen, es donde sienten que aportan valor. Cuando eso desaparece de golpe, lo que se pierde también es un trozo de uno mismo. Se pierde un sentido de propósito. Y todo esto pasa, claro, en el peor momento. En un momento de presión máxima, cuando las responsabilidades familiares, las cargas financieras, el cuidado de los padres, todo converge, creando una tormenta perfecta. La pérdida de ingresos aquí puede provocar un efecto dominó devastador. Ante este panorama, la pregunta es inevitable, ¿no? Si el sistema no va a cambiar a corto plazo, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna forma de prepararse para esto? Pues bien, la fuente de la que hemos extraído este análisis propone una especie de guía de supervivencia, un conjunto de estrategias para construir una fortaleza personal y profesional que nos proteja de esta incertidumbre. A ver, vamos a ver estos 7 pasos. El primero, ser muy práctico con el dinero, priorizar el ahorro y entender cómo funciona. El segundo, valorar el silencio. O sea, no malgastar energía en opiniones de otros o en debates que no llevan a ninguna parte. Centrarse en lo que de verdad se puede controlar. El tercer punto es abrazar la soledad del camino. La validación más importante tiene que venir de dentro, no de fuera. Cuarto, y este es vital, aprender, siempre, constantemente. El mundo cambia a toda velocidad y quedarse obsoleto es un riesgo real. Quinto, entender las reglas del juego. Aceptar que el cambio es lo único seguro y que las lealtades pueden cambiar. Sexto, creer en las propias capacidades. Construir una autoconfianza a prueba de bombas, porque la mentalidad es nuestro mayor activo. Y por último, el séptimo, actuar. Afrontar los desafíos, reconocer que la vida tiene subidas y bajadas y dar el primer paso, aunque cueste. Y con esto cerramos. La reflexión final no es una respuesta, sino una pregunta que se queda flotando en el aire. El mundo laboral cambia sin piedad, a una velocidad de vértigo. La verdadera cuestión es, ¿estamos cambiando al mismo ritmo?